Me da muchísimo gusto saludar aquí en la mesa de trabajo de Telereportaje a una reconocida periodista, Marcela Turati, autora del libro San Fernando, Última Parada. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, tienes mucha experiencia hablando del tema, sí, migración, pero particularmente crimen organizado, desapariciones y todo esto pues en las últimas semanas y meses ha estado en boca de todos por el último anuncio del gobierno federal del recorte de este padrón de desaparecidos. Pero si te parece, vamos por partes. Marcela Turati, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación y por darme esta oportunidad. Gracias por estar en Telereportaje. Pues hablemos de lo que va el libro, San Fernando. Quizás a muchos les diga muchísimo porque recuerdan un hecho particular de agosto de 2010 y a algunos no les diga mucho. ¿Nos platicas así de manera generalizada para agarrar un poquito de contexto de esto que se ha denominado la masacre de San Fernando? Sí, en agosto de 2010 fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando fueron encontrados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, ya casi a una hora de llegar a la frontera con Texas, un grupo de 72 migrantes masacrados, ¿no? Ese mismo lugar, 8 meses después, ya en 2011, fueron encontradas por el ejército decenas de fosas, de las que exhumaron casi 200 cuerpos. Pero se decía que había unos 500 a 600 personas desaparecidas. Y pronto nos enteramos que eran, al igual que los migrantes, pasajeros de autobuses que eran bajados en San Fernando por los Zetas, apoyados por policías municipales, y no se volvía a saber de ellos hasta que se encontraron esas fosas. La versión oficial en su momento apuntaba de que el crimen organizado les daba una opción, ¿no? Les decían, o te unes a nosotros o, bueno, pues sufrían el destino final que tuvieron estos pues migrantes ahí en San Fernando. Lo que investigué, que fueron 12 años de investigar, yo estaba en ese entonces en la revista Proceso y me tocó cubrir esos hechos, fue, sí, en esa zona o había reclutamiento forzado, que eso le pasaba a muchos jóvenes, ¿no? Y también a los pasajeros de autobuses que iban pasando diariamente por San Fernando. Este grupo los paraba los autobuses, revisaba las credenciales de todos los que fueran de Michoacán, todos los que fueran centroamericanos, de Sinaloa o de algunos lugares donde ellos tenían rivales. Sí. Los bajaban pensando que eran ya de los grupos contrarios. Entonces, del Cártel del Golfo que estaba en la frontera, entonces no los dejaban ya pasar y los iban matando. Esos hechos que son muy poco conocidos, como dices. O sea, alguna gente se acuerda de los 72 migrantes, pero toda la otra historia quedó escondida y luego lo que pasó después es que la propia PGR los vuelve a ocultar. Eso quiero que vayamos, porque la masacre de San Fernando, o lo que se descubrió en San Fernando, solamente abrió la caja de Pandora de tantas cosas que estaban ocurriendo, sí, en todo México, pero particularmente en esta zona. Es decir, se hallaron no solamente a los 72, que por lo que recordamos, pues casi como un paredón, ¿no? Se les puso a los 72 y ahí fueron incluso hallados, pero también estas fosas con hasta 200 cadáveres de personas. Y no solamente la caja de Pandora es haber descubierto que habían tantas fosas clandestinas, exactamente, sino la labor que llevaba a cabo el gobierno, que es decir, quizás la investigación quedaba en segundo plano y la política en primer plano. Así también eso se percibió, Marcela. Sí. Parte de la investigación fue eso, o sea, mis guías eran, bueno, ¿qué pasó? ¿A quiénes? ¿No? ¿Quiénes son estos jóvenes asesinados? ¿Y cómo fue posible? Entonces, por eso mi libro se llama Viaje al Crimen Autorizado en Tamaulipas, porque esto pasa y sigue pasando. Y entonces las preguntas de
Esto pasaba a todos los pasajeros de autobuses, todos los hombres jóvenes, y pasó semanas, pasó durante muchísimo tiempo, pasaba a la luz del día, pasaba frente a la secundaria. De la y la gente hablaba de eso incluso en esos tiempos. La gente, sí, los de San Fernando lo sabían, pero estaban horrorizados, pues porque tenían ahí a gente controlándolos, pero había presidentes municipales, había policías municipales, entonces era así de, ¿cómo pasa esto? Y cómo se permite, ¿no? Y cómo las autoridades todas en su momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la PGR, Policía Federal, Ejército, Marina, todo, el presidente municipal, el gobierno del estado, todos sabían y voltean a ver a otros lados, ¿no? Que sigue pasando en muchos lugares, muchos territorios que están en disputa por dos grupos armados, que ahorita vemos un poco en Chiapas. Sí. O sea, tenemos que saber antes de viajar qué está pasando en ese territorio, sí, porque se llevan a mucha gente por eso también muchas veces hay gente desaparecida, ¿no? Porque son estos momentos o en que necesitan un ejército o en que ven a toda persona como sospechosa o que le pueden sacar dinero. Entonces se les secuestra, se pide dinero, como muchas veces con los migrantes, para financiar esas guerras que son tan costosas para ellos y sus armas, ¿no? Percibo que en lo público lo que suelen hacer las autoridades municipales, estatales y federales es echarse la bolita en las investigaciones, pero en lo privado, como dices, voltear a otro lado, no toques esa zona porque hay disputa entre bandas, entonces que se maten entre ellos, ¿no? Hemos escuchado esas frases muy lamentables de un estado que debe de ser pues el monopolio de la seguridad, pero que no lo es. Claro, o sea, la gente en San Fernando estaba en el desamparo, toda la gente que pasaba por esas carreteras en auto particular, en autobuses, solo por ser joven, hombre, ya era sospechoso, ¿no? Si eras pobre, si eras migrante, pues ya te bajaban, ¿no? Entonces, eso en sí del se matan entre ellos, pues no es entre ellos, porque son nuestros jóvenes con nuestros jóvenes y también, bueno, lo que intento también es entender en la primera parte del libro es qué pasaba en San Fernando, porque pude meterme, la gente empieza a contarme cómo era que llegan los grupos, cómo se instalan, y también investigo con el presidente municipal de entonces, con el sacerdote, con la diputada, todos te empiezan a contar cómo llegan y controlan, pero las autoridades voltean a otro lado. Los policías municipales decían, nosotros no podíamos intervenir con un grupo armado, solo podíamos ir, no sé, si hablaba una mujer porque su esposo lo estaba golpeando, porque había un borracho en la calle, pero a cierta hora nosotros ya nos teníamos que guardar, ¿no? Además no teníamos patrullas, por ejemplo. El presidente municipal también ahí trata de explicar, aunque su explicación queda muy corta, y así diferentes funcionarios públicos, pues todos dicen, no, pues no me tocaba, ¿no? No me tocaba, y los cables estadounidenses sobre estos casos empiezan a revelar pues que el gobierno oculta luego los cuerpos que el ejército encuentra, los oculta para no espantar al turismo y para que la gente vaya todavía en Semana Santa a las playas que tienen, ¿no? Entonces, absurdo, pero así pasa. Marcela, y me interesa mucho conocer cómo las autoridades estatales, municipales, federales no se meten, cómo los representantes populares, legisladores no se meten, voltean la cara a otro lado, pero tú como periodista, y hay que decirlo, muchas personas, activistas pro derechos humanos, como también lo eres, sí se meten a investigar lo más profundo de casos tan terribles como San Fernando. ¿Cómo encuentras esa apertura y cómo la cuenta uno? Porque pues la seguridad hacia los periodistas en México no es así como que algo muy plausible, que no haya temas de agresión. ¿Cómo le haces para entrarle? Pues sí hubo momentos peligrosos, primero por entrar a San Fernando, pero hubo otro momento quizás más peligroso, no sé si igual, que fue cuando la PGR, por mis investigaciones, me empieza a investigar a mí. Lo que encuentro y lo que pude
ver cuando estaba en Ciudad de México, seguía este caso, fue pues que la PGR ocultó los cuerpos y aunque había jóvenes que tenían en el bolsillo del pantalón su identificación, su dirección, en vez de llamarle a su familia, cotejar con el ADN que la familia ya había mandado, decidieron mandarlos a fosa común o incineraron a guatemaltecos que no sabemos ni por qué, ni están bien identificados. Entonces entregaron cenizas a quien sea. Entonces, con el paso del tiempo, pues es toda una catástrofe humanitaria. Tenemos muchas familias todavía buscando a sus familiares en estas fosas y por ocultar cuerpos hicieron otras fosas, movieron cadáveres de uno a otro lado. O sea, que eso pasa, o sea, no es anormal, lo hacen muchas fiscalías. Entonces, al yo publicar en la revista Proceso mis hallazgos de estos cuerpos, fue que me empezaron a investigar. Ese momento me abrieron, o sea, estoy en el expediente como si fuera parte de los Zetas, sí, investigada como por delincuencia organizada. No, me pusieron, o sea, sospechosa de delincuencia organizada y secuestro, junto con la directora del equipo argentino de antropología forense que estaba indagando también esos casos y la directora de la Fundación para la Justicia que era abogada de las víctimas. Entonces estamos las tres seguidas, espiadas, vigiladas, y luego todavía el año siguiente tuve Pegasus, este malware que te roba todo de tu celular, pues también seguí 2 años con infecciones a mi celular. Increíble que quienes traten de hacer las cosas bien, quienes traten de hacer las cosas, pues sacar la verdad, ¿no? Es creo que lo fundamental en estas publicaciones, pues sean las perseguidas y no los criminales, quienes finalmente pues están haciendo todas estas focos de violencia en nuestro país y las autoridades que son omisas a ellos. Al regreso de la pausa, si te parece, abundamos también un poquito de esto. Seguimos platicando con Marcela Turati, ella es periodista, autora del libro San Fernando, Última Parada. Marcela, hay algo que estamos platicando ahora en el corte y para que lo conozcan nuestros amigos del auditorio, y es que estas historias que tú estás platicando en tu publicación no son exclusivas de ese 2010, de ese 2011, 2012, sino que sucedieron antes de ello y siguen pasando a la fecha. Hemos contado tantas cosas en estos micrófonos de que encuentran a personas que estaban reportadas como desaparecidas con signos de tortura, que el crimen organizado ingresó a tal localidad y hizo tales pues, desastres llenos de violencia. Sigue ocurriendo todo esto en nuestro México. Sí, eso es lo triste y eso es también como, no sé, el día que se publicó el libro justamente es cuando abro los medios y empiezo a ver lo de Lagos de Moreno, los 5 jóvenes que no se encontraban y luego que salió ese video horrible, ¿no? Donde terrible. Uno matando a los demás. Hace poco fue este secuestro de un autobús lleno de migrantes en enero, que gracias a que se movió, ahora sí que desde la mañanera casi se obligó a que los dejaran, bueno, los dejaron, pero ese tuvo suerte, ¿no? O sea, generalmente ni sabemos. Se habla de muchos autobuses, se habla de muchos migrantes que están siendo desaparecidos en redes de trata, que los reclutaron a la fuerza. Esto no cesa. Y también de muchos jóvenes que desaparecen por entrar a territorios que están en disputa, donde lo que hacen es, lo que se requiere son ejércitos de jóvenes y se los llevan. Y bueno, y es horrible. Entonces, yo lo que trato en el libro, yo siempre digo, no es que yo trate de hacer un libro del horror, sino mostrar las claves o tratar de encontrarle explicaciones de qué es lo que no funciona en el sistema, cómo operan estos mecanismos de la impunidad que hacen que estas historias se repitan y cómo las autoridades nunca se hacen cargo y siempre dicen la federación culpa a los estados al municipio, todos echan la bolita de que no les toca y bueno, pues a quién le toca hacer algo, ¿no? Claro, es digamos desde el enfoque sí de lo que genera el crimen organizado, pero también de lo que deja de hacer la autoridad. ¿Pudieras focalizar tú en el país, digamos, los focos rojos
quizás esta zona, no sé, acá particularmente se habla de Tamaulipas hace poco más de una década, pero no sé, Tierra Caliente, hablamos de Chiapas en los últimos años, en los últimos meses. Tabasco ha tenido sus particularidades las últimas semanas igualmente. No sé, hay algunas, digamos, focos rojos, o estamos hablando de que todo el país tiene sus retos. Todo el país tiene sus retos y la violencia va cambiando, o sea, salvo en Tamaulipas, que esa se sostiene, ¿no? Y hay lugares también silenciados, tipo la Sierra Tarahumara, lugares de los que sabemos poco. Sí. Pero, por ejemplo, Chiapas es un muy buen ejemplo. Estos lugares donde entraron en conflicto, disputa territorial, dos grupos armados, o sea, lo que llamamos cárteles, son peligrosas esas fronteras que se están disputando, ¿no? Chiapas, que parecía un paraíso, ahora vemos que está, bueno, en los titulares está yendo el turismo y las compañías de turismo están cerrando porque ya no pueden garantizarle a los turistas el paso seguro, ¿no? Muchos lugares en fronteras, en puertos, o sea, que son los lugares donde pasan las rutas, ¿no? Ya no es solo las drogas, ¿no? Esas también, o sea, si tú controlas un territorio, estas rutas las usas para traficar migrantes, mujeres, órganos, armas, automóviles, maderas, minerales, lo que quieras. Entonces, esa es la disputa, por este territorio, por estas rutas, para poder sacar lo que quieras, ¿no? Ahora, lo que me quieres decir es, este tema está vigente. Este tema, todos estos, digamos, unidades de negocio del tráfico, del narcotráfico, del tráfico de personas, está vigente, sigue ocurriendo en el país. Porque, lo comento, porque hay narrativas políticas incluso que refieren a que las cosas van avanzando para mejorar. De acuerdo a lo que pues tú has recopilado, esto se mantiene, ha incrementado en los últimos años, en los últimos 10, 12, 15 años, o ha reducido. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay todavía muchas zonas de silencio, ¿no? De las que no sabemos qué está pasando. Hay lugares, la Tarahumara podría ser uno de ellos, donde, bueno, vimos lo del asesinato de los jesuitas. Pero si tú hablabas antes con sacerdotes religiosas, gente que hacía su servicio social, médicos, tal, tú vas a ver que ya no se puede entrar a varias zonas, ¿no? Entonces, siento que ha ido cambiando, ¿no? En los últimos años, bueno, Guanajuato, que era también un lugar donde tú no pensarías que pasa esto. Sí. Entonces, se ha movido la violencia, ¿no? No se queda estática. De pronto llega un grupo que quiere esa misma zona a disputar, y también está la corrupción, ¿no? De muchas veces quienes deberían, no sé, gobernadores, que lo sabemos, tipo el de Nayarit, ¿no? O algunos de Tamaulipas que estaban en el juego, que ellos fueron los que dejaron pasar, o porque les financiaron campañas o lo que sea. Esto hace mucho más peligroso los territorios a la larga, porque se sale del control, ¿no? Porque llega otro grupo. Entonces, ahí sí es bien importante en las elecciones pensar por quién vamos a votar, por quién estamos votando, y los partidos políticos no se han hecho responsables para investigar bien y asegurarnos que están poniendo a gente limpia y que no están poniendo a gente porque puso dinero, porque pagó su candidatura, ¿no? Que bueno, eso lo vimos en la Tarahumara también. A Miroslava Bridge, la reportera que asesinan en 2017, es porque ella empieza a denunciar que ya eran familiares de los capos de la droga los que estaban poniendo a los candidatos municipales. Y bueno. Increíble. Ahora, hace ya unos meses, el gobierno federal emite una actualización del censo de personas desaparecidas en nuestro país. Pasa de algo así como 112,000 a 12, 13,000 personas que bueno, siguen en este censo de desaparecidos. Hay un recorte increíble, ¿no? No quiero decir brutal, aunque puede ser que sí, pero increíble, de un bajón pues sin precedentes.
hay muchos argumentos por parte del gobierno, que ya habían pasado muchos años, que la persona probablemente sí que hubiera fallecido, que otras personas que habían algunos datos duplicados quizás, otro tanto que no se había actualizado, pero bajar casi 100,000 personas de un golpe, por lo menos eso percibimos, pues me parece por lo menos increíble. Y sobre todo cuando vemos que este tipo de casos que nos relatas en tu libro San Fernando, Última Parada, pues son casos que son repetitivos, y lo acabas de comentar, y no son una cuestión de que se repita cada año, son cosas que se repiten quizás cada semana. Y desaparición de personas nosotros reportamos todos los días. No sabemos que tantos haya particularidades que no tengan que ver con crimen organizado, pero muchos casos sí. ¿Qué opinión te merece este recorte del censo de personas desaparecidas? Bueno, allá en Ciudad de México yo justo coordino el sitio web que se llama ¿Dónde van los desaparecidos?, especializado justo en desaparición de personas. De ahí pues hemos estado desde el año pasado ya investigando cómo se estaba haciendo este censo, qué estaba pasando. Bueno, llevamos mucho tiempo con las cifras de desaparición y todo esto. Entonces, bueno, primero pues sí, nos sorprendió y creo que nos indignó como a todos. Estamos todavía tratando de ver cómo hicieron este censo, porque las mismas autoridades no les saben explicar ni a los colectivos. Sí. Los servidores de la nación se les pidió que fueran de casa por casa a ver, a visitar a los domicilios donde, según esto, hubo un indicio de que una persona reportada como desaparecida tuvo un movimiento en un padrón. O sea, se vacunó de COVID, fue a empadronarse, lo que sea, que recibió un programa social, ¿no? Entonces, pero aún así no aparece, digamos, si lo buscan. No, y entonces, primero eso decían. Entonces decíamos, bueno, pueden ser homónimos, puede ser gente, pues no sé, que te salió tal, pero otra persona tiene ese mismo nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que empezamos a ver es, o sea, en la primerísima revisión que hicimos, encontramos hasta 300, o sea, más de 260 errores, solo de una lista pequeña que encontramos, y entonces lo que no sabemos es cómo los clasifican. O sea, algunos los ponen como con indicios, otros localizados. Vemos que dicen, no encontramos al reportante, no encontramos la carpeta. Entonces no es que, o sea, lo que ellos dicen es, tenemos de 12,000 indicios que sí están desaparecidos, pero todos los demás, o sea, estos otros 100,000 que quieren borrar, no, o sea, de unos no tienen pruebas, de otros no saben qué pasó. Más bien es que no les dio tiempo de llegar, o todavía no hay carpetas de los otros 100,000. No significa ni que sean personas que volvieron ni nada, solo que de 12,000 sí saben que sí están desaparecidos. Entonces es medio mañoso eso, y lo que empezamos a ver es que, no sé, personas como la familia Alvarado, que yo conozco de Chihuahua, que fueron de los primeros desaparecidos, 2008, por el ejército con Felipe Calderón, que su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya hay una sentencia contra México, ponen que no saben del caso, que no encuentran quién lo reportó. Entonces, no sabemos, o sea, qué capacidad tenían estos servidores de la nación. En otros casos sabemos que no hay ficha, o sea, que tocan a la casa y dicen, no, la persona ya volvió. Entonces, ¿será que el esposo fue el que desapareció a la esposa y dijo que ya volvió? No hay fotografía, no hay un indicio. Y ese fue un poco el problema desde el sexenio, desde el año pasado, con la Comisionada Nacional de Búsqueda, que ella decía, tiene que haber pruebas judiciales, tiene que haber un ministerio público, tiene que haber pruebas de vida, ¿no? Entonces, tú mandas a estos jóvenes a que vayan casa por casa. En algunas casas sabemos que la gente entró en crisis, unas mamás que estaban esperando a su hija desde hace 12 años y que les dicen, su hija se fue a empadronar y que puede ser una homónima, o la encontramos en un padrón y resulta que fue del kinder y pues que pasó muchos años antes o así. Entonces mucha gente entró en crisis o está con la esperanza de que su hija está viva porque salió en un padrón
y que no saben porque cuando revisan las carpetas no hay ni quién reportó, ni en qué padrón, ni en qué lugar. Entonces ha sido algo muy truculento, muy espantoso, bárbaro, o sea, no sé, y se ha hecho del peor de los modos. Y bueno, esto ha generado muchas fracturas y los propios colectivos de víctimas están desesperados porque ya no saben si los borraron de su... Si los borraron. Tengo una amiga, Alicia de los Ríos Merino, busca a su mamá desaparecida en los 70s. Pues resulta que a los desaparecidos de los 70 los pusieron como encontrados. A gente que se les tramitó, no sé, para que la familia pudiera en el banco sacar los ahorros. El papá que desapareció, pues como alguien tramitó algo, entonces se ha encontrado, o ya hay indicios de que hay vida. Entonces, no han dicho, me parece muy perverso, ¿no? No han explicado. La Comisionada Nacional de Búsqueda, al ser cuestionada por la prensa, sale corriendo. El otro día se metió a la cocina, sí. Salió por la cocina de un hotel para que los periodistas no pudieran preguntarles nada. Entonces, no dicen nada. ¿Intencionalidad política? Pues sí. ¿Qué se puede ganar con esto? No. Sí, o sea, como que hay los dos pendientes o las dos promesas grandes de Andrés Manuel. Porque yo percibo que el presidente sí tenía, o sí sigue teniendo una, digamos, carácter, no sé si la palabra es humanista, pero sí de preocuparse por algunos temas fundamentales como la cuestión de los desaparecidos. Y en su momento, pues Alejandro Encinas, pues creo que trató de hacer su chamba con el caso Ayotzinapa, por ejemplo, pero esto nos demostraría la otra cara, ¿no? Que hay intencionalidad política en este recorte. ¿Tú lo observas? El presidente se había comprometido y una de sus promesas principales era el tema de los desaparecidos. Vemos que todo va en retroceso. El caso Ayotzinapa lo dinamitaron por dentro, metieron gente a la cárcel y a la mera hora el presidente salvó a los militares, luego que siempre no. Les quitaron a los militares porque los defendieron y luego a la mera hora que eran menos y en este caso también, o sea, lo que siento es que ya va a acabar el sexenio. Había un enojo porque ya había un registro, o sea, se decía, o se había llegado a un nivel de que se reportaba una desaparición por hora en este país, y cuando empezaron a salir esas cifras hubo estos berrinches o el enojo que hace el presidente de esto no puede ser. Y bueno, le dijeron, pues vamos casa por casa. Está bien para saber quiénes sí han vuelto, porque sí hay gente que apareció, claro, y que no se reportó, pero el método, o sea, lo cuestionable es el método, cómo lo estás haciendo, y es un poco, bueno, con esta confusión, pues así vamos a acabar el sexenio sin saber ahora cuántos van, cuántos no. Claro. Sin una metodología clara, ¿no? Marcela, nos tenemos que ir, nada más una última pregunta. ¿Crees que haya salida a este tema? Sé que es muy complejo y la respuesta seguramente también lo será, pero ¿crees que haya salida para mejorar tanto pues en el combate al crimen organizado en este tipo de temas como en la situación de los desaparecidos? Yo creo que con voluntad política, sí, claro, lo hay. O sea, esta no es una historia que se tenga que repetir y repetir, a la que nos tenemos que acostumbrar. Hay soluciones y se puede, claro, hacer algo para no repetir esto. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nada más para recordarle al auditorio, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, mi libro está en casi todas las librerías del país, y bueno, pues ahí se puede comprar en Amazon también, en ebook, en plataformas de internet. A ver, permíteme un segundo. Entonces es San Fernando, última parada. Como subtítulo pones Viaje al crimen autorizado. Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Y esta es una publicación de Aguilar. Muy bien, pues te felicito mucho por la publicación y estaremos pendientes. Voy a tenerlo ya como próximo libro en el listado aquí que tengo, que es un poquito extenso, pero bueno, pues ahí vamos a entrarle a esta publicación. Muchas gracias, Marcela. Mil gracias por la invitación.